Todo, Santi. Bueno, el primer paciente de 5 años es un varón con síndrome de Down. Tiene antecedentes de haber tenido espasmos infantiles, ¿sí? Que se llama síndrome de espasmos infantiles, el ex síndrome de West, muy refractario, había probado un montón de medicaciones e incluso había probado dieta cetogénica y no la había podido tolerar de la mejor manera. Y actualmente ya se desarrollaba como lo que creo que ya vieron, encefalopatías epilépticas, como un Lennox-Gastaut. Se iba deteriorando por las crisis, entonces no eran solo las convulsiones frecuentes, sino que había perdido ya casi la marcha, estaba peor cognitivamente. Este era el paciente cuando lo conocí, que ya no caminaba. Este era el paciente en el jardín de infantes, en sala de 4, donde prácticamente la maestra integradora lo tenía UPA por la hipotonía y el deterioro motor que tenía. Tenía varias convulsiones, este era el electroencefalograma de su momento. Básicamente lo que se ve acá, que era un electro muy encefalopático, ¿no? Que no le permitía madurar normalmente. Y una de las crisis bastante poco inusuales para el Lennox-Gastaut, tenía una resonancia normal, pero les voy a mostrar en este caso y en el otro, a propósito, convulsiones que no van a ver frecuentemente, para que está bueno que más allá de la clase de hoy sepan que no todo lo que parece convulsión es convulsión y algunas cosas que no parecen convulsiones pueden ser convulsiones. Entonces este paciente se caía al piso, que son crisis típicas del Lennox-Gastaut. A veces se quedaba ausente varios segundos, que son las ausencias atípicas del Lennox-Gastaut. A veces se ponía muy duro y tenía una crisis tónica, que son típicas, pero tenía estas también que no son típicas. Tobias, Tobias, Tobias. Tobias. ¿Ya está? ¿Ya está, hijo? ¿Eh? ¿Ya pasó? Ya pasó, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Mírame. Bueno, eso que uno lo puede mirar y el que piensa sin ver el electroencefalograma que no son crisis epilépticas también está bien, porque la verdad que puede parecer un chico que está como, no sé qué les parece, si quiere alguien participar y decirme cómo lo ven o qué sensación les da cuando ven un chico así. Por ahí creo que la madre, obviamente al estar constantemente con él, ella lo percibe de manera diferente a como lo ve todo el día. Entonces, para ella, a ella le llama la atención y lo avisa al médico. Buenísimo, está Ella lo bueno. define como una convulsión. Está perfecto. Bueno, parece como asustado, ¿no? Como que está intranquilo. Bien, eso que tenía, se ve acá, una descarga occipital permanente mientras él estaba asustado. Esto se hace con un video electroencefalograma, entonces, mientras tiene él esa crisis, después se lo internó 24 horas y se lo firmó, él estaba muy asustado. Entonces, quizás, ¿sí? Cuando uno tiene una descarga occipital permanente, quizás pueda estar, ¿sí? Hasta teniendo a veces como una alucinación visual, ¿sí? Entonces, él estaba muy inquieto y se le puso al paciente un estimulador del nervio vago, que ahora les voy a mostrar después qué es el dispositivo y de qué se trata. Lo que le quería mostrar es que después del estimulador vagal, el mismo paciente que ustedes vieron un año después estaba así, ya lograba sentarse solo y no lo tenía, y tenía esta cara como de estar más atento. ¿Sí? Entonces, a veces no solo uno con un tratamiento puede mejorar las convulsiones, sino que a veces puede mejorar la conducta, ¿sí? La conducta visual, el interés por el otro, la postura, que es una de las cosas que uno trata de lograr. No es solo quiero que tenga menos crisis epilépticas, sino a veces quiero que esté mejor todo, ¿sí? Entonces, este era Toby, y después les voy a mostrar un caso muy diferente. Acá les puse el electroencefalograma después, que sin ser expertos en electroencefalografía, se dan cuenta que es un electro como más ordenado, ¿sí? Y pasó de tener, ¿sí? Crisis todos los días a tener crisis semanales, algunas sí, y algunos días libres de crisis, a mejorar la conducta, la cognición, el aspecto motor. El segundo caso es otro varón, pero tiene 15 años.
y tiene un amartoma hipotalámico, que es un tumor benigno, pero que a veces no se puede sacar del todo porque está pegado al tronco encefálico. Entonces, si uno lo quiere sacar del todo, no puede porque el paciente no puede vivir si le lesionan el tronco encefálico. Entonces, había tenido una resección incompleta y seguía con crisis motoras y con crisis focales, con deterioro cognitivo por las crisis que genera ese tumor, ¿sí? Que son muy particulares, con mucho trastorno de conducta, con una sensación de hambre voraz, es típico de las lesiones hipotalámicas, ¿sí? Es un hambre que se llama central, que los pacientes pueden comer comida inhabitual o hasta incluso pueden comer lo que no es comida, ¿sí? Pueden robar basura de un tacho de basura y comérsela, ¿sí? Robarle comida a los compañeros, se hace muy difícil la conducta. Y tenía algunas alteraciones endocrinológicas. Este es un tumor, para que vean lo que es un tumor hipotalámico, que es justo en la región del medio del cerebro, que se llama diencéfalo. Está esa tumoración que es benigna, uno puede vivir toda la vida, no es un tumor maligno que nos va a matar, pero por desgracia no se puede operar por la zona y sacarlo todo y genera epilepsia y trastorno de conducta. Y las crisis que les quería mostrar, por ahí no las vean nunca en su vida, porque es un tumor raro, por suerte, ¿sí? Pero también para que sepan que lo que a veces no parece crisis puede ser crisis. Les quería mostrar estas dos crisis inhabituales. Les mostré un chico que parecía con cara de angustia y casi llorando, y ahora les muestro lo contrario, que es un chico, y ahora me cuentan cómo lo ven. El pasado. El rain. El rain. Sí, alive. Chicken. Esa es una. Check it. Otra parecida es esta. Por la duda les cuento que tengo el consentimiento de las dos madres para poder mostrar los videos de estos chicos, ¿no? Así que pues se está grabando la presentación y no hay problema y ya los he mostrado. El hermano le pide que lo grabe. Bueno, ¿alguien me quiere contar qué vio? No lo tiene que saber nadie esto, porque muchos neurólogos que no hacen epilepsia esto ni lo conocen, así que nadie tiene que contestar bien, pero si alguien se anima a decir qué le parece, qué hace este chico. Sinceramente, algo opuesto a lo de Toby. Bien, Es totalmente opuesto. bien. Es un chico alegre, digamos. Yo viéndolo sin saber su caso, yo para mí es un chico que se está riendo. Perfecto, bien. ¿Alguien más algo? Se está riendo, pero pueden mirarlo de nuevo y decirme si tiene cara de contento o triste o angustiado. ¿Qué es lo que hace el doctor? Check it. ¿O no? Bueno, en realidad esto que tiene se llama... ¿Alguien quiere decir algo más o les cuento qué es? Les cuento. Estos se llaman crisis gelásticas. Son crisis epilépticas, ¿sí? El tumor este es un marcapasos. O sea, este mismo tumor es generador de crisis. No es que es solo el tejido de al lado, como en algunas lesiones. A veces uno tiene un tumor y se deforma la región del cerebro de al lado y esa región genera crisis. Este tumor es generador de crisis per se y estas crisis son casi exclusivas, no del todo, pero cuando uno ve a un chico que se ríe y en realidad tienen cara de angustia y después cuando le preguntas cuando se terminan, te dice la paso mal, quiero frenar, no puedo, es una risa obviamente inmotivada, que él no decide cuándo la va a tener, que es duradera y que le genera angustia y a veces hay un cambio de la coloración, está, si lo ven, bastante como eritematoso, se lo ve como con rubicundez, con un cambio disautonómico. Y él la está pasando mal y le genera mucha angustia, y esto es en cualquier momento, y a veces cuando en situaciones de estrés más. Entonces por ahí te están contando una noticia desagradable y vos te reís. Y esto obviamente que al que no entiende lo aísla socialmente, pues che, le estoy contando algo triste y este tipo de enfrente se ríe, ¿no? Bueno, estas son las crisis más molestas de estos chicos, pueden tener 200 por día. Esto se llama amartoma hipotalámico y como no se puede operar del todo y genera epilepsia refractaria, a veces el tratamiento con fármacos no alcanza, genera mucho trastorno de conducta en estos chicos
un trastorno endocrinológico muy particular, a veces por lesión hipotalámica tienen diabetes insípida, ustedes lo saben mejor que nadie, digamos cómo hay que controlar el balance de estos chicos, que por ahí pillan 5 litros por día, y tienen epilepsia refractaria con todo tipo de crisis, focales, generalizadas y estas raras que se llaman crisis gelásticas de risa y pueden tener dacrísticas de llanto, llanto inmotivado que no lo pueden frenar también, en situaciones que por ahí le están contando algo que obviamente no es para llorar. Bueno, este paciente, como ya no había mucho tratamiento para hacer, acá está la madre contando cómo le fue, se le puso un estimulador del nervio vago y después hicimos la dieta cetogénica. El chico se portaba muy mal, había abandonado el colegio, llegó a tener 120 crisis gelásticas. Y en el año 2023 hizo dieta y en el año 2019 le pusimos un estimulador vagal. Hoy tuvo grandes, hace solo 3 crisis gelásticas por mes promedio, tenía 120, mejoró en la conducta, mejoró lo cognitivo, mejoró el sueño, la disregulación autonómica que tenía, mejoró el estado nutricional porque obviamente era obeso, porque tenía un hambre central que lo dejó de tener con la dieta cetogénica. Este paciente hizo estimulador vagal y dieta cetogénica. Se pudieron bajar los fármacos para la conducta, se pudieron bajar la cantidad de fármacos que tenía para sus convulsiones. Así que ese era el caso 2. Y ahora les cuento un poco, después de haber visto esos casos, la teoría. ¿Sí? Y empezamos con Doc, y una consulta. Sí. ¿Cómo hacen para diagnosticar eso? Porque ni parece, o sea, ¿cómo me doy cuenta yo que es alguien? O sea, bueno, ya cuando tiene el diagnóstico, pero previo, o sea, ¿cómo Perfecto. llega a la consulta? Perfecto. Cuando un chico, si hoy vamos a hablar de epilepsia, cuando un chico se ríe inmotivadamente, que nadie entiende por qué se ríe, está bien hacerle una resonancia de cerebro, porque puede tener esto, un amartoma hipotalámico, que es un tumor que se ve claro en la resonancia, que es el mismo tejido cerebral, pero que está excedido en volumen, digamos. Uno ve una lesión en la zona del hipotálamo, que se ve muy clara en la resonancia. Entonces, cuando un chico se ríe sin sentido o llora sin sentido, hay que pedirle una resonancia de cerebro. Habitualmente no es solo esto, no es solo crisis epiléptica inusual de llanto y de risa y nada más. Habitualmente tienen alteraciones endocrinológicas centrales, que puede ser diabetes insípida, hipoglucemias de origen central, o sea, trastornos en las hormonas que tiene el hipotálamo, ¿sí? Que es sobre todo la vasopresina y por eso hacen diabetes insípida. Y otra de las cosas que tienen es un trastorno de conducta. Puede haber un deterioro cognitivo generado por el tumor y tienen un trastorno de conducta severo. Tienen hambre central, cualquier lesión que te toque el hipotálamo es un tumor en el hipotálamo este u otro, y algunos síndromes genéticos raros que por ahí vieron, algún Prader-Willi o los Angelman cuando son más grandes, tienen hambre central. Es esto de, si alguien dice que tiene una conducta que empieza a comer y no puede parar, de que roba comida, de que come cosas inhabituales, carne cruda, hay que pedirle una resonancia de cerebro, porque o tiene un tumor hipotalámico o tiene estos síndromes genéticos que predisponen al hambre central. Así que tienen una disfunción endocrinológica por la lesión en el hipotálamo, tienen mucho trastorno de conducta, tienen hambre central, conducta con el alimento y tienen epilepsia refractaria. Es bastante característico, no son muchos los síndromes que te dan todo esto, ¿no? Pero alguien que se ríe sin sentido y que no puede parar y que cuando termina te dice no puedo frenar y la paso mal, está bien que vos le digas, me parece que tenés que ir a ver un neurólogo y tener una resonancia de cerebro, ¿no? Bueno, les cuento un poco de teoría ahora. Empezamos, si quieren, por estimulador vagal y terminamos con dieta cetogénica, en la cual ustedes participan más en realidad. Me fui para adelante. Bueno, les voy a contar un poco de generalidades, de la efectividad, de cómo cambia la calidad de vida de estos pacientes y un poco entender cómo funcionan. Básicamente el estimulador vagal, por muchos mecanismos, ¿sí?
estimula el nervio vago, ¿sí? Después vamos a ver que es un dispositivo que se coloca en la zona del pectoral muy superficial, que necesita una cirugía. La primera cirugía son 2 tajos en la zona pectoral y en la zona del cuello. Se ata después un catéter en la zona del cuello al nervio vago. Se hace al nervio vago izquierdo porque, aunque no parezca, ¿sí?, en realidad tiene más ramas aferentes vagales el vago derecho que el izquierdo, ¿sí?, al corazón. Entonces, básicamente lo que genera es hiperpolarizar las neuronas, las hace menos excitables. Aumenta los neurotransmisores inhibitorios, que sería el GABA sobre todo, y disminuye los excitatorios como el glutamato. Aumenta el flujo de sangre, ¿sí? Tener más estimulado el vago y producir más acetilcolina, aumenta el flujo de sangre a una región especial del tálamo, ¿sí? Y el tálamo es una de las estaciones del cerebro que más juega en una inhibición en los circuitos epilépticos. Entonces, irrigar más el tálamo ayuda a tener menos convulsión. Y además tiene un efecto inmunomodulador, o sea, hace un efecto antiinflamatorio. Esto es importante. De las medicaciones, por ahí solo el cannabis tiene un efecto antiinflamatorio. La dieta cetogénica, el estimulador vagal, dentro de lo no farmacológico, tiene un efecto inmunomodulador. Se sabe que la epilepsia refractaria tiene un fenómeno inflamatorio cerebral, que no se ve, no es que uno le pide una resonancia de cerebro a un chico que tiene convulsiones cortitas 10 por día y está inflamado, tiene edema. Edema uno ve cuando un paciente tiene un estatus, una convulsión de 1 hora. Pero el cerebro está inflamado. Si uno pudiera analizarlo, ¿sí?, célula por célula, tiene un fenómeno inflamatorio crónico. Y entonces lo inmunomodulador ayuda. Esta es la clasificación de la epilepsia que la deben haber visto en tipo de convulsiones, en síndromes epilépticos, en causas. Decirles que el estimulador vagal y la dieta cetogénica en la inmensa mayoría de los síndromes epilépticos refractarios es útil. Bueno, sobre todo en quién es útil el estimulador vagal, en los chicos con Lennox-Gastaut, que son los chicos que se caen al suelo, en las mioclónicas táticas, que son los chicos que también se caen al suelo. El Lennox además tiene crisis tónicas y ausencias. En los chicos con Dravet, que son chicos de los primeros 2 años, hacen crisis febriles y sin fiebre muy largas y después tienen todo tipo de convulsiones. En lo que antes se llamaba síndrome de West, que son los espasmos infantiles. En las epilepsias focales refractarias no quirúrgicas. Quiere decir que uno tiene convulsiones focales, pero no tiene en el cerebro una imagen muy clara para poder operar directamente. En todos estos, uno podría iniciar dieta cetogena o estimulador vagal. En los amartomas hipotalámicos que uno no puede terminar de operar. Hay casos raros de amartomas hipotalámicos que se llaman pediculados, que por suerte uno los puede operar y curar. La mayoría no. Y bueno, a veces la esclerosis tuberosa y las mutaciones en los canales de sodio particularmente pueden ser especialmente sensibles a estos tratamientos. Acá les muestro cómo es el estimulador vagal. Hoy hay 2 marcas en la Argentina, una china y una norteamericana, no importa. Este es el modelo norteamericano, donde ustedes ven un dispositivo, que es como si fuera un marcapaso, y lo ven del lado izquierdo, porque tenemos menos ramas aferentes al corazón. Porque tampoco queremos estimular tanto la acetilcolina a nivel cardíaco con la estimulación vagal del vago derecho, que llega más al corazón, porque bajaríamos un poco la frecuencia cardíaca. Entonces el vago izquierdo no tiene injerencia con el vago que lleva información al corazón. Tenemos un generador, ¿sí?, que se coloca obviamente debajo del pectoral izquierdo, y ese generador da pulsos que por ese catéter que ven y esa unión al vago, aprietan, para que ustedes entiendan fácil, el nervio vago muchas veces en el día. Y muchas veces es la dosis que yo le quiera dar, y la vamos subiendo de a poquito, como uno pone de a poco un fármaco, y la cantidad que yo quiera dar, porque se empieza cada 5 minutos, ¿sí? Se estimula 30 segundos, se descansa 5 minutos, se estimula 30 segundos, se descansa 5 minutos, y en los casos muy severos uno puede estimular todos los minutos, ¿sí? Entonces, descanso 1 minuto, estimulo 30 segundos, descanso 1 minuto, estimulo 30 segundos, las 24 horas del día. Esa es una de las ventajas con respecto a los fármacos. Los fármacos tenés un pico y un valle, entonces lo da cada 12 horas. Cuando le está por tocar la medicación a las 12 horas, el paciente tiene niveles más bajos en sangre.
Esto está actuando todo el tiempo, todos los minutos, ¿sí? Hay una estimulación. Entonces esto es importante. Imagínense que usted tiene una vía al paciente y le pasan lorazepam todos los minutos. Bueno, el paciente estaría dormido, pero por ahí estaría sin convulsiones. Bueno, acá no tenemos el efecto de que se duerma y lo están estimulando todos los minutos, ¿sí? Así que eso es otra de las ventajas del estimulador vagal. Además, los padres tienen un imán externo, que cuando el paciente tiene una convulsión o tiene muchas crisis, aunque sean cortas, una seguida atrás de la otra, una convulsión muy larga, el padre puede pasar por la parte donde tiene el estimulador vagal el imán. Y el generador, que ahí ven, cuando detecta que hay un imán tocándolo por afuera, que se conecta obviamente, ¿sí? Dispara a una dosis más alta y en vez de que el disparo dure 30 segundos, dura 60 segundos. Entonces eso puede frenar la crisis. Tu paciente que tiene una crisis de 3 minutos, que habitualmente uno le dice ponerlo de costado, si dura más de 3 minutos, llévatelo a la guardia, pues por ahí hay que pasarle medicación endovenosa, intrarrectal. Los padres saben que a los 2 minutos le pasan el imán y por ahí corta la crisis y te evitas un estatus y una internación, etcétera, ¿no? Así que nada, a los padres le da una tranquilidad porque tienen el imán, ¿no? Estas son las dosis habituales que no se tienen que aprender y saber que uno le puede estimular una vez por minuto, una vez cada 5 minutos. Y ahí está la dosis de la frecuencia, el impulso que uno le quiere dar. Hoy hay dosis estándar, antes usamos dosis un poco más altas, pero... Estas son series, una serie norteamericana, después cuando yo trabajé en el Hospital Garrahan, en conjunto con el doctor Roberto Carballo, describimos un montón de pacientes que habíamos visto en el Garrahan durante muchísimos años y qué etiologías tenía y cómo nos fue. Y ahí este gráfico muestra algo muy importante, que es los pacientes están cada vez mejor. Esto es la libertad de crisis. Clase 1 básicamente quiere decir los que mejor andan, ¿sí? Los que menos crisis tienen, que es lo azul. Y ahí está bueno porque a los 2 años hay más azul. O sea, a los 2 años los pacientes están mejor que al año de la cirugía y que a los 6 meses de la cirugía. Eso habitualmente no pasa con los fármacos. Vos le das un fármaco al paciente con epilepsia refractaria y ya toma 3 fármacos y te dice, uy, qué suerte que me pusiste. No importa, rufinamida, sonizamida, tiene un Lennox-Gastaut. Y el paciente de repente pasa a tener 10 crisis a 5, pero al mes está igual y tiene 10. A veces pasa esto que se llama efecto luna de miel, donde hay como un acostumbramiento, que no es tan sencillo como la tolerancia a una benzodiazepina, no tiene que ver con eso, pero... Por desgracia, la epilepsia refractaria, entre comillas, gana y el fármaco que fue el cuarto y quinto fármaco, uno no suele cambiar la ecuación habitualmente en estos chicos. Y a veces con el estimulador vagal y con la dieta cetogénica es justo lo contrario. Por ahí no es tan rápido el efecto. No es que a las 2 semanas te dicen, uy, bajó a la mitad las crisis, pero es cada vez mejor. Entonces el estimulador vagal a los 6 meses el paciente está un poco mejor. Al año está mejor, a los 2 años está mejor, a los 3 años está mejor. O sea que tiene un efecto que se llama acumulativo, un efecto duradero. De los fármacos, el único que por ahí lo logra en el Lennox-Gastaut, el Draven, la esclerosis tuberosa, es el cannabis, que tiene un efecto acumulativo y el paciente puede estar cada vez mejor. Y la dieta cetogénica, el estimulador vagal lo logran. O sea, esto es muy importante, porque le estás garantizando al paciente que la mejoría suele ser a largo plazo, ¿no? Este fue un estudio donde compararon el mejor estándar de tratamiento contra el mejor estándar de tratamiento más el estimulador vagal, ¿sí? Y lo que demostraron, obviamente, es que había una mejoría en la calidad de vida y que bajaban las crisis en los pacientes que tenían el mejor tratamiento que le podían dar y además le ponían un estimulador vagal. Entonces, básicamente lo que uno ve en la práctica con el estimulador del nervio vago es que son efectivos para controlar las crisis, es que tienen menores tasas de internación los pacientes, que controlan los estatus a veces en la casa por el imán, que mejoran lo cognitivo, que mejoran la conducta, que a veces mejoran aspectos motores. Ustedes vieron el chiquito con síndrome de Down que casi no se sostenía y que de repente se sentaba bien, que mejoran la calidad de vida en general, no solo que bajan las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, uno opera al paciente, son cirugías a veces ambulatorias en adultos. El adulto se opera a la mañana y se va a la noche a la casa, es una cirugía muy fácil. Los chicos los dejamos 24 horas.
Ahora los neurocirujanos tienen mucha más experiencia. Al principio podía haber alguna disfunción de cuerdas vocales o tocar el laringio recurrente que está al lado, tenés la cava cerca, digo, es una cirugía en el cuello. En el cuello hay, nada, un montón de vasos sanguíneos y de nervios que hay que tener mucho cuidado. Hoy ya hay 30 años de experiencia en estas cirugías en el mundo, entonces los neurocirujanos tienen mucha cancha. El que no tiene idea de esto no va a operar esto, pero el que tiene idea ya le es muy fácil. Entonces hoy casi no se ven lesiones quirúrgicas, ¿sí? Y después las complicaciones quirúrgicas que tienen en los mejores centros del mundo, el 1% de los chicos se operan, se infectan en una cirugía. Entonces, el riesgo hoy sería la infección, no mucho más. Y el paciente se le prende el equipo 15 días después de la cirugía, porque el equipo a veces puede dar un poquito de estridor o de disfonía a los primeros días, o un poco de tos. Entonces, si vos se lo prendés después de operarlo y el paciente está difónico, tiene tos, vos decís, tuvo una complicación porque el cirujano le tocó el nervio laríngeo recurrente o yo prendí el equipo. Entonces, para no tener esa duda, se lo prendés a los 15 días. Entonces, si el paciente estuvo fenómeno los primeros 15 días, es que la cirugía estuvo muy bien. Y hoy no vemos lesiones como antes, cuando no había tanta experiencia. Pero por las dudas lo prendemos a los 15 días. El paciente tiene un poquito de tos y eso le explicamos que es habitual y con el tiempo se va yendo. Y complicaciones a largo plazo casi no se ven, ¿sí? Así que esto es un poco las conclusiones del estimulador vagal, que es muy efectivo, que es muy seguro, que mejora las crisis, que mejora los estatus, que mejora las internaciones, que mejora la calidad de vida. El síndrome Lennox-Gastaut por ahí es como el paradigma del síndrome epiléptico que anda muy bien, que tiene un efecto acumulativo, que a veces no hace tanto efecto al principio, pero que después de los 12 meses empieza a mejorar mucho. Que los padres tienen una sensación de seguridad porque tienen un imán que puede cortar las crisis. Eso no es chiste, ¿no? Y así que bueno, hay que considerarlo un poco en las epilepsias refractarias que no tienen opción de una cirugía. Uno no hace una cirugía como esta, que se llaman paliativas, que habitualmente no curan cuando uno puede curar al chico. Si el paciente tiene un tumor en el lóbulo temporal, hay que sacarle el tumor del lóbulo temporal. El paciente se puede curar. Pero cuando estos chicos se les Lennox-Gastaut, generalmente o no tienen lesión o tienen una lesión que no es operable, porque puede ser una lesión difusa en los dos hemisferios cerebrales. Les comparto ahora lo último. Que es dieta cetogénica. ¿Vamos bien con el tiempo? Terminaremos cerca de las 9, ¿les parece que está bien? Perfecto, Doc. Tenemos más de una hora si quiere. Bueno, Bueno, perfecto. los chicos también creo yo. Bueno, gracias a los que sostienen la atención un viernes a la noche. Bueno, y ahora terminamos esto y me hacen las preguntas que quieran. Eh, la dieta cetogénica en realidad tiene una historia muy larga. Ustedes piensen que a los pacientes en el año 400 antes de Cristo, Hipócrates recomendaba el ayuno para algunos males, entre comillas. Uno era la epilepsia, que a veces la consideraban casi demoníaca en esa época, ¿no? Entonces a los pacientes le decían, bueno, por unos días no comes. Muchos de esos no tenían más crisis. La dieta y se retomó esta idea hace 100 años en la clínica Mayo, ¿sí? Un doctor que se llamaba Wilder, retoma esta idea porque en algún punto era, hagamos como que ayunamos sin ayunar, porque el ayuno tiene algunas consecuencias durante varios días. Entonces la dieta que íbamos a hacer para remedar el ayuno se llama dieta cetogénica, que en ese momento cuando se empezó se hacía una dieta clásica un poco más agresiva de lo que es ahora, pero esto fue en el año 1921. El problema es que en la década del 20 y en la década del 30 nacen la difenilidantoína y el fenobarbital, que son medicaciones que hoy casi no usamos. El fenobarbital lo usamos mucho en neonatología, la gran ventaja es que es barata, pero que tiene sus efectos adversos como medicación vieja. Y la difenilidantoína también. Por ahí no sirve mucho en el agudo, en la guardia, o el feno en la neo, pero que crónicamente sabemos que estos pacientes con epilepsia refractaria, tomar fenobarbital o difenilidantoína mucho tiempo
son efectos adversos y por ahí no tantos beneficios. Pero bueno, en ese momento se pensó mucho mejor un fármaco que hacer dieta todos los días y los pacientes con epilepsia refractaria o recibían bromuro de potasio, que hoy se usa solo para veterinaria y en algunos chicos especiales se utiliza, que es en realidad la primera medicación anticonvulsivante, o recibían difenilento y fenobarbital. La historia dice que se redefine en Estados Unidos. Yo les diría que hace como 40 años o casi 50 en la Argentina, la doctora Nidia Escobar y el doctor Natalio Fejerman, ellos lo hacen en el Garrahan es del año 87 el hospital. En realidad lo hacen un poquito antes, ellos estaban yendo del Casa Cuna y también a nivel privado. Lo hacían en 2 sanatorios bastante famosos, que no les doy el nombre para no hacer propaganda en ningún lugar privado, pero ellos ya hacían dieta cetogénica hace mucho tiempo. Y después el gran furor, obviamente, que Estados Unidos tiene más prensa que la Argentina, es en el año 1994, en Baltimore, en el hospital adosado a la Universidad de Hopkins, donde un médico que era el doctor Freeman, y hoy un médico famoso en dieta cetogénica, que es su sucesor, que es el doctor Kossoff, pero el doctor Freeman ve un chico que se llama Charlie Adams, que es un paciente que tenía mioclónica estática. Son los chicos que se caen al piso, que usan casco, que tienen mioclonías, que tienen crisis muy refractarias, y que es la mejor indicación de dieta cetogénica. El 90% anda fenómeno. Entonces, el paciente dijo, como pasa en muchos casos y como pasó en el cannabis 20 años después, los pacientes y la familia le dijeron al médico, no anda con nada, no anda con fenobarbital, con difenilato, queremos probar la dieta cetogénica. Entonces el doctor Freeman dijo, bueno, está bien, vamos a hacer lo que hacían en la clínica Mayo hace 80 años, entonces hagamos la dieta cetogénica. El paciente libre de crisis, ¿no? Tenía 50 crisis por día, dejó de tener crisis. Se hizo muy famosa la dieta, hubo un documental en la cadena de noticias de la CNN de Estados Unidos, hubo una película con Michelle Pfeiffer que se llama Primero no dañar, First no harm, y a partir de ahí se hizo muy famosa la dieta cetogénica y hoy hay muchísimos centros en el mundo, hay muchos países famosos en dieta cetogénica, ¿sí? Estados Unidos, Italia, Corea, y le diría que Argentina son de los países más famosos en el mundo, Australia. Y hoy sería la indicación más importante en el tratamiento no farmacológico. O sea, es lo más utilizado cuando un paciente no responde a 2 medicaciones, que uno dice tiene epilepsia refractaria, habría que pensar en la dieta cetogénica. Si el paciente se puede operar y curar, hay que operarlo. No hay que hacerle dieta. Pero si el paciente tomó más de 2 fármacos, sigue con crisis, no se puede operar y curar a nivel cerebro, ¿sí? Estoy hablando, uno debería pensar en la dieta cetogénica, que en algún momento era más difícil de hacer. Hace 12, 13 años hay fórmulas cetogénicas, hay leches cetogénicas, hoy hay harinas cetogénicas, premezclas cetogénicas. En la época que la hacía Natalio con la doctora Escobar, no existía nada de esto. Y los pacientes, yo hice pediatría en el Hospital Garrahan, entré hace 20 y pico de años a la residencia, y los pacientes la pasaban mal, pues se internaban, había que ayunarlos 24 horas, se deshidrataban, se morían de hambre, había que internar a todos, lo que tenían 6 meses, lo que tenían 10 años. Hoy no se interna nadie, salvo que tengas, te diría, menos de 6 meses o una condición crónica muy severa, muy inusual, que necesite una internación para cualquier intervención. Por ejemplo, que el paciente tenga un respirador domiciliario. Una situación realmente inusual debería pasar para uno internar a alguien de más de 6, 12 meses para empezar la dieta. Después, como todo y como todo en los países del primer mundo, se fueron haciendo estudios, ¿sí? Controlados y randomizados, donde la mejor terapéutica que se le puede ofrecer versus la mejor terapéutica que se le puede ofrecer y la dieta cetogénica demostraba que los pacientes que tenían la mejor terapéutica más la dieta andaban mejor, y por eso, después de esos ensayos controlados y randomizados que acá están viendo, se empieza a pensar que la dieta hay que usarla más. Doc, ¿quiere compartir como modo pantalla? Perdón. Ahí está mejor, ¿no? Bueno. Perfecto. Este es está un poco viejo, pero ya tiene como
7 años, del 2018 es el último consenso de dieta cetogénica, donde básicamente lo importante es que ustedes piensen que en el cuadro de la izquierda son los chicos que mejor andan con dieta. Y hay síndromes genéticos como el síndrome de Angelman, y tienen canalopatías como el síndrome de Dravet, tienen enfermedades metabólicas que antes no se pensaba en la dieta, como muchas mitocondriales que hoy mejoran con dieta. Tienen pacientes que se curan con dieta cetogénica sus convulsiones y sus movimientos anormales y que mejoran mucho cognitivamente. Obviamente no se cura la enfermedad, pero que mejora drásticamente y que es hoy un tratamiento de medicina de precisión, que es la deficiencia del glucotransportador tipo 1 de glucosa. Se puede usar en la emergencia, en el estatus y sobre todo en el FAIRES, que es un estatus inmunomediado muy grave, o en cualquier estatus epiléptico refractario o superrefractario. O sea, si uno tiene un paciente que tiene un estatus de más de 24 horas en la terapia intensiva, que no anduvo con la medicación de la guardia, que son benzodiazepinas, no anduvo con la segunda línea que habitualmente se pone en la sala, difenilentoína, levetiracetam, fenobarbital, no anduvo en la terapia intensiva con las primeras drogas, midazolam, hay drogas más potentes que se usan, goteo de midazolam alto, ketamina, a veces necesitan gases inhalados. Cuando el paciente sigue en estatus en el electroencefalograma, por más de 24 horas, estaría bien usar la dieta cetogénica en la terapia intensiva, obviamente con una sonda, y le das la leche líquida, que es la fórmula de hoy. No se podría haber hecho hace 15 años, cuando la dieta cetogénica era comida con grasa nada más. La ventaja es que hoy tenemos fórmulas y que hoy sabemos cuáles son las grasas de mejor calidad, que algunas son en la alimentación, y la mejor alimentación grasa es un poco cara para países que son pobres como el nuestro, pero bueno, el que puede conseguir palta, aceitunas o algunos pescados, eso es dieta cetogénica de buena calidad. Pero también, obviamente, hay alimentos grasos más económicos que se pueden utilizar. Y la ventaja con respecto a otra época, que era no puedes comer harina, no puedes comer pasta, ¿no? Hoy hay premezclas. Entonces, hoy el paciente se puede cocinar pastas con una premezcla cetogénica que al paciente, todos estos pacientes tienen cobertura universal, tengan o no tengan prepaga, porque tienen certificado único de discapacidad, pueden tener esas premezclas que hacen un poco más fácil la vida. No es que tenés que ser cocinero para hacer dieta cetogénica. Hoy es mucho más fácil. La verdad que hoy las familias la pasan mucho mejor, y casi no, les diría que no hay pacientes que dicen, no, la verdad yo no puedo con esto, no puedo cocinar de esta manera, o la verdad que él no lo tolera, o no le gusta, o todo eso que era un discurso de hace más de 10, 12 años, cuando no había premezclas, no había leches cetogénicas, hoy no está. Hoy, si se hace con un equipo que sabe, y esto es importante, esto no lo puede hacer una nutricionista sola, le hago dieta cetogénica, esto es un equipo, es un tratamiento, es una terapia, no es una dieta. Esto lo hace un neurólogo que sepa de esto, de dieta cetogénica, lo hace una licenciada en nutrición que sepa de dieta cetogénica, y lo hace una médica o médico nutricionista que sepa de dieta cetogénica. No son muchos los equipos, hay mucha gente que lo hace, pero bueno, no son muchos los equipos que realmente son expertos y que tienen mucha casuística. También es importante saber que puede ser peligroso hacerlo sin saber mucho. Digo, es un gran cambio metabólico, la cetosis no es gratuita para el cuerpo, estamos poniendo un paciente en acidosis metabólica crónica. Hay que hacerlo bien, hay que darle cofactores muchas veces a los chicos. Estoy hablando de que no todos los nutrientes habituales de la dieta vamos a tener, entonces estoy hablando de vitaminas, que puede ser sencillo, pero algunos no ponen vitaminas y el paciente no come frutas, porque la fruta es sana, pero tiene mucho azúcar. Estos pacientes no comen las frutas que estamos habituados a comer nosotros. Entonces, por ahí se deplecionan de vitamina C. Entonces, bueno, hay que medir niveles de vitaminas y otros minerales y además suplementar, ¿sí? Bueno, les sigo con la presentación. Estas serían las indicaciones. Un montón de encefalopatías epilépticas muy parecidas a las indicaciones del estimulador vagal. Epilepsias menos graves, pero que no tienen control total de crisis, uno podría indicarlo. Epilepsias que tienen muchos efectos adversos con los fármacos, uno puede pensar en algo no farmacológico. Etiologías con gran beneficio son el Angelman, la esclerosis tuberosa particularmente, las mutaciones del canal de sodio. Lo que les dije del estatus refractario, las enfermedades neurometabólicas, sobre todo, algunas enfermedades mitocondriales, el déficit de GLUT1.
la piruvato deshidrogenasa. Hasta se puede usar en algunos tumores. Hoy se sabe que el glioblastoma multiforme, que es un tumor, por suerte no tan frecuente en gente joven, ¿sí? No pediátrico, en gente de 30 y 40, con un pronóstico pésimo de 1 año de sobrevida, se sabe que los pacientes con todos los mejores tratamientos, radioterapia, cirugía, quimio, más dieta cetogénica, viven más tiempo que los mejores tratamientos sin dieta cetogénica. Así que hoy hay un tumor que tiene indicación de dieta, el único es el glioblastoma multiforme, pero hay un montón de líneas de investigación porque obviamente que sería muy útil. El cáncer, por desgracia, es cada día más frecuente, así que un poco estos son los mecanismos de acción. ¿Por qué hace bien? Y son un montón. Hay mucha gente que dice no se saben, eso no existe más. No, se saben y son un montón y hay algunos que no se saben, uno debería decir, pero son muchos los mecanismos, ¿sí? Porque estimulan neurotransmisores inhibitorios que se llama GABA, el adenosina es uno de moda nuevo, en realidad es viejo, pero que se está hablando mucho hoy. Disminuyen los excitatorios, que sería el glutamato. Aumenta la producción de energía propia, que se llama ATP. ¿Por qué? Porque aumenta el tamaño y la cantidad de mitocondrias que tenemos en todas las células. Y lo que se sabe a veces que pasa en la epilepsia, y sobre todo en algunas enfermedades neurometabólicas, es que hay un déficit energético a nivel cerebral, ¿sí? Y ese déficit energético puede producir también convulsiones. No se maneja bien la energía a nivel cerebral. Eso lo mejora mucho la dieta cetogénica y particularmente lo que se llaman los triglicéridos de cadena media que hoy se están usando mucho. ¿Sí? Es un tipo de grasa buena. Después regulan canales iónicos y tienen un montón de efectos antiinflamatorios. Reducen el estrés oxidativo en las neuronas y en las células que están al lado, que se llama todo lo que es la glía, los astrocitos, la microglía. Antes se pensaban que eran las células que sostenían al cerebro. Después se decía, sostienen al cerebro y lo alimentan. Bueno, tienen muchísimas funciones de conexión con las neuronas, esas células, y son muy importantes en la inflamación. Entonces, el poder antiinflamatorio a ese nivel, a nivel neuronal y de las células que están al lado, que es la glía, genera muchos beneficios de la dieta cetogénica, ¿sí? Bueno, hay toda una etapa que es evaluar el paciente antes de empezar la dieta. Después hay toda una etapa que es cuando se pone la inducción de la dieta cetogénica, que hoy casi exclusivamente es ambulatoria, es desde la casa. Se pone la dieta despacito, pero se llega a la dosis, digamos, que uno quiere, porque también hay dosis en dieta cetogénica, en muy poquitas semanas. Pero hoy internamos solo al menor de 6 meses porque tiene un poquito más de riesgo de hipoglucemia. A nadie más le diría. El manejo tiene que ser interdisciplinario, si no la dieta fracasa. Tiene que estar involucrada toda la familia, a veces la familia ampliada, los abuelos, los que le dan de comer al paciente si los padres están laburando en ese momento. Los enfermeros tienen que estar involucrados, los enfermeros de una internación domiciliaria, los enfermeros de la internación que suele ir el paciente. Ahora les voy a contar por qué. La farmacia de un hospital tiene que estar involucrada, tiene que saber, este paciente no puede recibir jarabes, el jarabe tiene mucho azúcar. Ojo, los enfermeros tienen que estar atentos, ojo, este paciente no se le puede poner un destrozado cuando arma un plan como cualquier chico. Los gastroenterólogos, los neurólogos, los nutricionistas, a veces los psicólogos. Hay que instruir al paciente en cómo se miden las cetonas. Hay que instruir a todo el personal, ¿sí? Los enfermeros lo suelen saber medir, a veces los médicos no tanto, a veces las familias obviamente no tienen por qué. Y hay que valorar la efectividad de las crisis y valorar cómo mejora el paciente cognitivamente, conductualmente, sobre todo los primeros meses. A veces las crisis no terminan de mejorar 3 hasta les diría 6 meses. Generalmente uno ve mejoras rápido. Cuando el primero o segundo mes no anda, es un paciente que por ahí no anda y son muy raros en serio. Hoy les diría que la dieta bien hecha y bien indicada es casi sinónimo de que la cosa va a andar bien, ¿no? Bueno, el rol del enfermero en la dieta. Les armé esta diapo para ustedes. Muy importante es la valoración clínica del paciente, ¿no? El paciente, si empieza la dieta en una internación o si le empieza ambulatorio, pero es
es revisarlo, ver cómo está, que no tenga efectos adversos, que no esté muy acidótico, que no lo vean taquimneico, que no lo vean con signos de hipoglucemia o con signos de hipercetosis. Siempre hay que medir la cetonemia preprandial, ¿sí? En la internación y al principio en la casa, cuando sobre todo es un lactante, en todas las antes de la comida, digamos, antes de la leche, antes de la papilla, antes de la comida. Después se va estirando, ¿sí? Pero hoy se sabe que lo que antes se hacía, que era la cetonuria, que es el control de las tiritas en orina, primero que no es tan específico, sí, me parece este color, pero... Y después que no es el momento actual. Cuando vos medís algo en orina, no estás midiendo el presente, este es el minuto que estoy midiendo. Estás midiendo hace unas horas, ¿sí? Entonces lo ideal es pincharle el dedo, ¿sí? Ustedes saben que después se forma un callo y que casi no duele. Y lo ideal es, obviamente, antes de las comidas. Y medir, y antes se decía que entre 2 y 5 milimoles por litro es la cetonemia ideal de un paciente en dieta cetogénica. Hoy se sabe que sobre todo los adolescentes y los adultos con más de 0,5 están en cetosis nutricional. ¿Sí? Pero bueno, para los chicos más chiquitos, lo ideal es entre 2 y 5. Y después hay una variante medio interpersonal, que es que algunas familias te dicen, él anda bien entre 4 y 5. O te dicen, él anda bien entre 2 y 4, cuando es más grande, porque con más de 4 tiene efectos adversos de hipercetosis. Y ustedes pesquisar los efectos adversos, o si lo ven al paciente o muy dormido, o muy excitado, o muy transpirado, o lo notan con temperatura más baja, o notan cuando nada de clínica, pero le hacen un control preprandial y el paciente tiene 7 de cetonemia, ¿sí? Entonces ahí hay que bajarle el nivel de cetosis. Y se baja muy fácil con jugo de naranja, o en la internación le pueden poner un poquito destrozado por la sonda o por la gastrostomía o por boca en un adolescente o adulto, ¿sí? No se corrige endovenoso esto. No es como una hipoglucemia de 8 miligramos por ciento, que es una urgencia, que la corrigen en la terapia intensiva endovenosa con un destrozado. Esta es una corrección por boca que es bastante rápida, porque no es una situación de emergencia, ¿sí? ¿Estamos? En la casa se corrige con un poquito, 20, 30 mililitros de jugo de naranja y se corrige. Entonces, el enfermero también tiene que controlar los planes, porque alguien por ahí se le escapa y no se acuerda del paciente está en dieta y de repente le meten un destrozado con una cantidad, obviamente, de glucosa enorme y el paciente sale de cetosis y sale de dieta cetogénica y puede empeorar las convulsiones. Entonces, tienen que saber que o se usa fisio o se usa, lo ideal es un dextrosado, pero con un plan bajo de glucosa, que eso lo arman entre el enfermero y el equipo de dieta cetogénica tratante, ¿no? Y el clínico que esté de guardia. Controlar las fórmulas, las leches que vienen, ¿sí? Estos pacientes toman o leche cetogénica o mezclan a veces la fórmula cetogénica cuando no tienen un ratio tan alto con otro tipo de fórmula, ¿sí? Tipos de dieta hay un montón. Antes se hacía la clásica para todos los chicos que, sobre todo los más adolescentes, no la pasaban tan bien, ¿sí? Y hoy se usa lo que se llama la dieta clásica, que es con mucho más porcentaje de grasas, casi exclusivamente para los chicos que tienen una gastrostomía, y es facilísimo porque solo le pasás leche cetogénica por la gastro. O para chicos que por ahí tienen la necesidad de tener, por ejemplo, cetosis muy altas, que es, por ejemplo, un déficit de GLUT1. Después, lo que más se usan se llaman hoy dietas modificadas, que son más flexibles y más fáciles de hacer, ¿sí? Y, digamos, es más rico comer una dieta modificada que una dieta tan estricta, con tanta cantidad de grasa y tan limitada en hidrato de carbono como la clásica. Dietas de bajo índice glicémico, que hoy se usan mucho en el síndrome de Angelman, que es la dieta cetogénica que en realidad no es tan hipergrasa, sino que es más qué tipo de hidrato de carbono como, porque uno no quiere un pico de glucemia e insulina rápido, entonces limita mucho los monosacáridos y los hidratos de absorción rápida. El ayuno intermitente hoy se usa a veces como estrategia de la dieta cetogénica. Si un paciente está peor, se ayuna un poco, se da algo que se llama bomba de grasa, que es una cantidad de grasa alta, casi como manejo de la peoría de la crisis en agudo. Esto es para que vean, esto lo hizo la fundación de ese primer paciente que les mostré en el 94, que era Charlie Abrams.
esos padres armaron una fundación gigantesca, como son las fundaciones de padres en Estados Unidos, y estos son los tipos de dieta. Y esta es la dieta clásica, que es muy difícil de hacer, 90% de grasa. Ahí ven en el plato el porcentaje de grasa con respecto a lo demás. Y después dietas más fáciles de hacer, porque baja cada vez más el tenor graso. En la modificada, obviamente que en la de bajo índice glicémico es solo 60% de grasa, ¿sí? Pero siempre es mucha más grasa que nuestra dieta mediterránea habitual, ¿sí? ¿Y por qué? Este es un artículo muy lindo que decía la necesidad de flexibilizar el tratamiento. Porque hay que hacer dietas menos rígidas para que el paciente adhiera y puede durar en este tratamiento a veces muchos años, ¿sí? Porque se dieron cuenta después que las dietas con menos ratio cetogénico, con menos cantidad de grasa, en realidad no eran menos efectivas, eso es lo importante, ¿sí? Que son efectivas casi por igual en todas sus modalidades. El tipo de dieta depende del tipo de paciente, del tipo de causa de la epilepsia, ¿sí? Y del tipo de estilo de paciente cuando uno piensa qué va a poder tolerar y qué no, ¿sí? Y lo importante es que hoy se pueden hacer ambulatorias, ¿no? Antes internaban todos los chicos y esos primeros 7 días no la pasaban bien. Y además a veces suspendíamos dietas porque hacían hipoglucemias los chicos los primeros días. Recuerdo chicos con triglicéridos de 1000, ¿sí? Y que suspendían porque, nada, uno tiene riesgo de pancreatitis. O sea, toda esa historia de la dieta de hace 15, 20 años, cuando yo hacía pediatría, ya hoy prácticamente no existe por suerte, ¿no? La dieta se pone gradualmente y no llega, para que lo piensen como un fármaco, a esas dosis tan altas que era la dieta clásica de grasa, como llegábamos en todos los pacientes en el pasado y en tan poquito tiempo. Por eso a veces el metabolismo no se acostumbraba y de repente esa sobrecarga de grasa era 1000 de triglicéridos, el páncreas inflamado. Bueno. Entonces depende de la causa, de la etiología, uno puede ir llegando a la dieta en meses, ¿sí? Al valor que uno quiere, digamos. Y también se discontinúa en meses. Esto es como un tratamiento farmacológico. No se pone rápido y si no responde el paciente o tiene algunos efectos adversos, tampoco se saca de un día para el otro. Digo, el shock metabólico es fuerte para entrar y para salir. Entonces es paulatino. La salida es en 1 o 2 meses, no es en un día, como con un fármaco, digamos. Y lo mismo para entrar. Uno tarda semanas en entrar. Y lo importante es que hoy tenemos pacientes en dieta cetogénica hace más de 10 años, que no pararon nunca y que no tienen efectos adversos. En el pasado era imposible, se decía 2 años antes. Vos agarrás los artículos de hace 15 años, cuando aparte no había fórmula, no se suplementaba a todos los chicos. Generaba una restricción del crecimiento, efectos adversos. O sea, antes era 2 años, pues además era insoportable hacer una dieta clásica. Hoy tenemos chicos que están hace 10 años, están fenómenos. Bueno, cierro porque alguien quería hacerle algún comentario. Pueden utilizarse con seguridad en cualquier etapa de la vida. La efectividad depende de la selección adecuada del paciente, el síndrome epiléptico, de qué causa, la etiología, el momento de inicio del tratamiento, los recursos y estrategias del equipo, ¿sí? Y la experiencia del equipo. Esto no lo puede hacer cualquier persona. La efectividad no solo es cuántas crisis epilépticas menos tengo, sino cuánto mejor está en la conducta, en la cognición, en lo motor, en cómo duerme. Las dietas cetogénicas en todas sus modalidades son efectivas y esto de la flexibilidad y también de adaptarse al paciente. No es, bueno, la dieta es esto, tenés que comer esto, no es así. Hoy la dieta es, ¿qué te gusta comer? Haceme un diario de alimentación, decime los últimos 3 días de tu vida qué comiste, anotá todo, qué te gusta tomar. Bueno, nosotros vamos a adaptar y vamos a todo lo que te gusta comer, hacerlo cetogénico. A mí me gustan los ñoquis. Bueno, antes era, no podés, son pastas, es harina. Antes era manteca, era grasas de mala calidad. Hoy es lo que te gusta se puede hacer porque hay premezclas cetogénicas y bueno, hoy es más fácil, ¿no? Así que bueno, un poco esta era la idea. Dejo de compartir y tenemos unos minutos para preguntas si quieren.